Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 4:22. Antes de iniciar con el análisis gramatical, déjeme invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que también se suscriba a el diccionario excavadigital.com, un diccionario que fue creado especialmente para hacer estos análisis gramaticales, para hacer traducciones rápidas del Nuevo Testamento y también nos ayuda ya a nivel más profesional. En tercer lugar, quiero invitarlo para que nos ayude a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. La iglesia enfrenta una crisis formativa, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, muchos siglos, donde hay una fuerte oposición, yo diría más bien una ignorancia sobre la importancia de formarse. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En nuestros días, las sectas, los falsos profetas, las herejías, se han aprovechado de esta debilidad en la iglesia cristiana y los más vulnerables a ser engañados por estas sectas son las personas que ignoran la palabra de Dios, los que ignoran la Sagrada Escritura. Por eso les estamos ofreciendo este curso, este análisis gramatical, para demostrar que la Biblia es objetiva.
No es que cada uno entiende la Biblia como mejor le parece. El carácter subjetivo de la Biblia. La Biblia no es subjetiva. Cuando Jesús dijo, si tu ojo peca, sácatelo, estaba diciendo no al pecado. No estaba diciendo que necesitabas un oftalmólogo. No, no estaba diciendo eso. Hay un mensaje objetivo de la Biblia que los especialistas están buscando. Y nosotros tenemos que adecuarnos a digamos, a la interpretación objetiva de la Biblia. No es posible que el relativismo, que es un fenómeno filosófico reciente, nos esté invadiendo. Reciente y antiguo porque en la filosofía griega pues ya tuvimos también el relativismo. Pero actualmente la ciencia está perdiendo su carácter y nos estamos polarizando por el relativismo. Ese relativismo del posmodernismo está afectando a la iglesia, afectándonos a nosotros, y la gente cree que la Biblia la interpreta cada uno como quiera. No es así. Por eso vamos a interpretar la Biblia de la manera correcta. Los objetivos de este programa son tres. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? En este objetivo queremos hacer una traducción del texto bíblico, obviamente aprovechando los descubrimientos y los avances científicos actuales, como por ejemplo los estudios de Nestle y Alan en el Nuevo Testamento que nos han heredado. Donde han hecho todo un estudio científico del texto bíblico. Los manuscritos más antiguos que tenemos, que son los del siglo IV, junto con algunos papiros de siglos anteriores, son los que se toman en cuenta en esta exégesis, en esta traducción del texto bíblico. Y con base en eso es lo que le presentamos a usted, lo que dice la Biblia, no agregando documentos tardíos que más bien nos pueden llevar a malas interpretaciones de la Biblia. El segundo objetivo es interpretativo, que quiere decir el texto bíblico, es hermenéutico. Para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical. Este método histórico gramatical nos lleva al contexto del texto bíblico. Es decir, en qué contexto se escribe, político, económico, social, cultural, religioso. Y para eso hay muchos libros que nos ilustran. Tenemos libros del Nuevo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica. Vaya a la librería y encontrará miles de libros que de alguna manera son trabajos de personas que han investigado, eruditos, y esos eruditos tenemos que aprovechar lo que ellos han descubierto para poder hacer una interpretación objetiva de la Sagrada Escritura, no subjetiva. No es posible que una persona pues se vuelva al Señor hoy y mañana ya esté predicando la palabra de Dios, explicando la Biblia, sin haber tenido un proceso formativo como el que le dio Jesucristo a los apóstoles de varios años, o el que recibían los primeros cristianos en Hechos, que se narra, donde la iglesia dice que habían maestros. Es decir, había un proceso de conocimiento y formativo. Pues eso es lo que buscamos con el segundo objetivo, interpretar la Biblia con el método histórico-gramatical. La parte histórica es todo ese compendio de la realidad del momento en que se gesta el texto bíblico, y la parte gramatical es la que tiene que ver, esta parte gramatical es la que tiene que ver exactamente con el griego koiné. A mayor conocimiento del griego koiné, más autoridad moral para interpretar la Sagrada Escritura. Entonces, sí es importante conocer, estudiar, y a mayor conocimiento y estudio, pues como Pablo era una persona que había estudiado mucho, y vemos el aporte que nos deja Pablo, es
más del 50% del Nuevo Testamento es de Pablo. Los primeros escritos con carácter oficial fueron los de Pablo, una persona que estudió mucho. Estudiar y conocer para vivir es fundamental, ¿verdad? Y Jesucristo pues nos da el ejemplo cuando llama a sus apóstoles y los forma durante varios años. No los manda a predicar inmediatamente, sino que los forma. La iglesia primitiva tenía maestros. Las personas no eran neófitas, como dice Pablo, sino que eran personas que tenían ya su tiempo para uno ser un diácono del Señor, para servirle al Señor. El tercer objetivo es teológico. ¿Qué me dice el texto bíblico a mí? En este sentido, pues, recordemos que la teología bíblica, la teología evangélica, la teología cristiana es una teología vivencial. La teología del evangelio nos lleva a amar, nos lleva a practicar la teoría. Las polarizaciones son peligrosas. Si yo me polarizo solamente a la teoría y dejo la práctica por fuera, eso no es teología bíblica. Y si yo me voy solo a la práctica y olvido la teoría, tampoco es teología bíblica. La teología bíblica tiene un equilibrio entre la teoría y la práctica. Bien, por eso los insto para adentrarnos ahora con el texto de hoy, la perícopa, Mateo 4:22, más los, instantáneamente, dejando el barco, también al padre de ellos siguieron para él. Aquí tal vez ver más los hermanos, podríamos decir, ¿verdad? Ya viendo los textos bíblicos anteriores, los discípulos, los hombres, pero eran dos hermanos a los que Jesús les dijo, síganme. Y dice, más los hermanos, es la palabra que se utiliza en el texto anterior, los hermanos. Vamos a ver si la tengo por aquí. Dice, continuando, vio a otros dos hermanos, dice el 4:21, ¿verdad? Entonces, creemos que estos más los hermanos, se refiere a los hermanos, instantáneamente, es decir, la respuesta del discípulo es inmediata. No es, Señor, déjame orar, déjame meditar. No. Instantáneamente Jesús los llamó, dejaron el barco, es decir, dejaron sus trabajos. Dejaron, dice también al padre de ellos, dejaron la familia. Seguir a Cristo a veces implica dejar muchas cosas, como los apóstoles dejaron el barco y a la familia. Muchas veces en el reino de Dios no significa, y cuidado, ¿verdad?, que hay que dejar la esposa, los hijos botados y voy a... No, eso no, eso es una interpretación falsa del Evangelio. El Señor, de hecho, quiere llamar discípulos para que realmente nosotros hagamos un mundo mejor, hagamos familias mejores. Entonces, ellos dejaron el barco y dejaron al padre de ellos porque realmente necesitaban dejar su familia para seguir a Cristo. Así como cuando alguien se casa, deja a su padre, deja a su familia, se une a su esposa. Algo parecido, ellos se unen a este sueño de Jesús digamos, de sembrar el reino de Dios, la monarquía divina en la tierra. Pero sí es importante que fue instantáneo, ¿verdad? Fue rápido. Zeus instantáneamente dejan el barco y al Padre y siguen a Jesús. Es decir, al estilo de los profetas, al estilo de Elías, ¿verdad? Así hace Jesús. La Reina Valera dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre lo siguieron, igual que la Jerusalén, y ellos al instante dejando la barca y a su padre le siguieron, ¿verdad? Ese es el texto de hoy, un texto objetivo, seguir a Jesús, ¿verdad? No significa, y apartémonos de una idea errónea, de que seguir a Jesús es dejar toda la familia. Y aquí se aprovecha mucho. Yo dejé a mi esposa o dejé a mi esposo por seguir el reino de Dios. Y es que estaba buscando un pretexto para hacer el mal. Entonces, esas interpretaciones no son correctas. Nosotros sí tenemos que tener claro que
la prioridad en nuestra vida es Jesucristo y es servirle, ¿verdad? Eso sí. Aquí tenemos el texto ya en, digamos, lo vamos a ver el interlineal de, ¿verdad? Esta conjunción de, que son las, yo les llamo las señales de tránsito en el texto bíblico, en la perícopa que tenemos, ¿verdad? Es pospositiva, va adelante, más, ¿verdad? Así lo traducimos. Y luego viene los y, ¿verdad? Viene solo, viene un artículo, más los y ya, no dice nada. ¿Los qué? Entonces nosotros creemos que son los hermanos, ¿verdad? Más los, y está ahí. Y entonces, más los hermanos, efseos, ahí viene un adverbio, instantáneamente, fue algo rápido. Afentes, dejando, toplion, dejando el barco, que también tompatera aftón, el padre o al padre de ellos. Dejaron a su padre, dejar el barco, podríamos decir, dejaron su trabajo, ¿verdad? Podemos decir, no, es que dejaron su trabajo. El trabajo de ellos era el barco, ese era su trabajo. Dejan su trabajo. Y dejan al patera, es decir, al padre, dejan la familia, dejan al papá y a la mamá, los dejan para seguir a Jesús, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Eso es un mensaje bastante hermoso. Y coluptizan aftó, es decir, siguieron para él. Entonces, ellos dejan la familia y siguen a Cristo. Cristo va a ser la nueva familia. Como ya les dije, no hay que usar este texto para justificar acciones pecaminosas. No dejaron la familia, pero no es que la dejan abandonada. Digamos, dejan su familia porque tienen que dedicarse al reino de Dios. Pero, yo he escuchado historias de una persona que dejó su familia, dejó a su esposa, a sus hijos para ir a predicar. Y sus hijos y sus familias se quedaron muriendo de hambre. Yo creo que eso es una falta de amor. ¿Por qué es una falta de amor? Porque la Biblia dice que el matrimonio es una sola carne. Es decir, se puede ir con la esposa a predicar y con los hijos, ¿verdad? Pero la justificación de que yo tengo que dejar mi familia para seguir a Cristo y dejo mi familia y se quedan sin comida, se quedan sin dinero para poder alimentarse, eso no tiene justificación y no es el caso. Al menos aquí dejan al padre como en el texto bíblico es claro, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Vamos a ponerla. El hombre dejará a su padre y a su madre, dice la Biblia, para unirse en un nuevo matrimonio, ¿verdad? Porque la esencia del matrimonio, entonces se deja a padre y madre para unirse en un nuevo matrimonio. Eso es una sola carne, ellos son uno. El hombre y la mujer es uno, es un simbolismo bíblico, ¿verdad? Que viene muy claro en la Biblia. Ahora, cuando él decide ir a predicar el evangelio, se tiene que ir con su esposa, no puede irse solo. Tienen que ir juntos. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Eso, el texto dice, dejará padre y madre, porque eso es justificado en la Biblia, ¿verdad? Está en Génesis, para unirse a su mujer. Y cuando va a ir a predicar, como el caso de este texto, que ellos dejaron el barco, el trabajo, es decir, usted tiene un trabajo, y asume otro trabajo. ¿Verdad? El trabajo es la iglesia, digámoslo así. Entonces deja un trabajo para seguir otro trabajo. Y dejaron al padre, como en la Biblia estaba claro que había que dejará el hombre a padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí dejan al padre, obviamente a la madre, y entonces siguen a Jesús, ¿verdad? Como hacía a Aquila y Priscila, ¿verdad? Hay textos bíblicos de que el matrimonio no es dejar botada a la familia, que Dios me llamó
y que si me llamó, entonces yo dejo todo. No, eso es un peligro muy grande. Bien, este cuadro comparativo dice, viene en Marcos 1:20, tal vez un paralelo de Mateo 4:22. Lo encontramos aquí abajo, de más los hermanos Efeos instantáneamente. Aquí viene que también afentes. Afentes más que es instantáneamente, ¿verdad? Afentes, dejando, también dejando, aquí está, afentes, dejando, dejando, ahí está el parecido, ¿verdad? ¿Lo ven? Afentes, y luego dice ton patera, ¿verdad? Un acusativo, y aquí dice toplion, al barco, que ton patera. Aquí está ton patera, ¿verdad? Ton patera, exactamente igual el acusativo, ¿lo ven? Dejando al barco, bueno, aquí al padre, aquí en el caso de Mateo, al barco, dice dejando al padre de ellos, Aftón, lo ven parecido, dejando al padre de ellos, ¿no? Ton patera, Aftón, al padre de ellos. Menciona Marcos el nombre de Zebedeo, que era el papá, eran los hijos de Zebedeo. En Toplío, en el barco, dejó al padre de ellos, al padre en el barco, lo deja en el barco. Y aquí en Mateo dejaron el barco, ¿verdad? En el barco, al lado, dice, en el barco, al lado de los mistoton, de los jornaleros, al lado de los jornaleros, se fueron a Pilton o Piso Aftó, se fueron detrás de él. Siguieron para él, es lo que nos dice, y colutizan Aftó, es lo que nos dice Mateo, ¿verdad? Se fueron detrás de él en Marcos, siguieron para él en Mateo. Vean el parecido del texto, donde hay todavía algunas palabras que sí siguen igual, pero hay otras y modificaciones. No sabemos si los copistas comenzaron a agregar elementos o no, o tomaron también referencia de otros relatos. Bien, comencemos con el análisis gramatical. Dijimos que de es una conjunción, es como decir, hay varias conjunciones, ¿verdad?, que nos van a servir como señales de tránsito en el texto. De es una conjunción, ¿verdad? Una conjunción que tiene que ver con todo el texto, que tiene una función de coordinar y también de continuación. Más, y luego viene los y, ¿verdad? Ese y viene solo, ese y viene solo, viene solo, y luego de ahí pasa a epseos, ¿verdad?, que es un adverbio, instantáneamente, más los instantáneamente, ¿verdad? Y ese los, ¿a quién se refiere? Bueno, ya vimos el texto que se refiere a los hermanos, ¿okay? Más los hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Dejaron el barco y al padre de ellos, más los hermanos. Si buscamos a Adelfoí, que son hermanos, pero vamos a buscarlo. Hay que buscarlo. Adelfoí, ¿verdad? Vamos a ver. Adelfoí, ajá. Este Adelfoí es un caso bueno, los hermanos, los Adelfoí, no, bueno, es Tácito, ¿verdad? No aparece en el Nuevo Testamento, pero sabemos que es hermano y viene de Adelfos. Ponemos aquí el paradigma de Adelfos, hermano, y lo vamos a encontrar aquí. Este es el que tácitamente está en el texto, haciendo referencia a
a i, o i, ¿verdad? I, los hermanos. Entonces, los hermanos, nosotros también usamos este mismo sentido así, donde omitimos un sustantivo. Nosotros a veces decimos más, no diríamos más los hermanos, sino diríamos más ellos instantáneamente. Esa es la palabra tal vez más adecuada, no es la traducción exacta, pero más los, más ellos instantáneamente, lo mismo, ¿verdad? Ellos, para no decir los hermanos. El artículo del sustantivo, pues obviamente es un masculino plural nominativo. Este artículo es masculino, es privativo del masculino, es plural porque está en el lado plural y va a ser nominativo que está en la línea del nominativo, ¿verdad? Es decir, no hay duda de que es caso nominativo y no hay duda que es plural y no hay duda que es masculino. Concuerda con el artículo, entonces igual tiene que ser el que usamos, ¿verdad? El que yo acabo de mencionar. Luego tenemos más los hermanos instantáneamente, afentes. Y afentes, si lo busco en el diccionario, afentes, vamos a buscarlo. Afentes, aquí lo tenemos, le doy un clic, vamos a ponerlo más grande para que usted pueda verlo. Es un participio y él es aoristo activo, masculino plural nominativo. El paradigma es afimi y lo traducimos como dejar. Entonces tenemos que es un participio. Ya esto es muy importante porque él funciona también como adjetivo. ¿Adjetivo de quién? De adelphoi. Y el artículo es este. Entonces resulta que afentes, según el diccionario, es un aoristo activo masculino plural nominativo. Esto cuando uno hace la gramática griega, pues esto lo puede hacer manual. Viene de afimi, este es el paradigma, ¿verdad? Aoristo activo de afimi. Este es aoristo activo de afimi. Todo, cualquier forma se va a traducir dejando. Dejando. Afentes lo vamos a encontrar aquí. En el masculino plural nominativo. ¿Por qué masculino plural nominativo? Porque se refiere quiénes fueron, quién realiza la acción. Esto es un verbo también, el participio es un participio verbal. Afimi, ¿quién dejando? Más ellos dejando, ¿quiénes fueron los que estaban dejando? Los hermanos. El que está tácito ahí, es decir, los. Entonces tiene que ser igual que el que realiza el sujeto, ¿verdad? Es masculino plural nominativo por eso, porque se refiere a los hermanos, ¿verdad? Este i es ¿verdad? Afentes es y hay un sujeto tácito que tiene que ver con afentes y con eso, que es los hermanos, dejando. ¿Ven? Los tres concuerdan en género, número y caso. Dejando, así se traduce. Pasamos la página. Dejando toplion. Toplion. Lo escribimos en el cuadro para hacer el análisis. Y buscamos plion en el diccionario. Borramos. Y buscamos plion. Aquí está en la parte superior e inferior. Dice que es un sustantivo que viene de plion y que se traduce barco. Pero vea que dice que puede ser neutro singular nominativo, puede ser neutro singular acusativo o neutro singular vocativo, ¿verdad? Porque es neutro. Entonces tenemos que plion es un sustantivo y pongan atención, neutro. Por eso activamos todo lo que es la estructura del color vino. Que los neutros los ponemos en color vino con todos los artículos neutros, ¿verdad? Luego vemos el paradigma plion y lo es como es neutro, lo insertamos en la estructura neutra. Y ahí está. Dichosamente viene con el artículo, entonces es fácil detectarlo. Toplion. Aquí hay un toplion. Ajá, pero aquí hay otro toplion, ¿verdad? Entonces puede ser, bueno, puede ser nominativo,
puede ser acusativo, pero también puede ser neutro. Nada más que lo vamos a eliminar del neutro porque trae artículo, entonces lo descartamos. Nos queda un nominativo o acusativo. ¿Qué es nominativo o acusativo? Bueno, para eso hay que preguntarle al verbo afentes, ¿verdad? Dos preguntas. Uno para saber cuál es el nominativo y cuál es el acusativo. Entonces, dejando. ¿Quiénes fueron los que dejando? Los hermanos, exactamente. Los hermanos eran ese es el nominativo o el sujeto de la oración, ¿verdad? Recuerde que era nominativo aquí. Vamos a marcarlo para que usted lo vea. Ese era el nominativo, ¿verdad? Dejando, los hermanos dejaron. ¿Qué dejaban los hermanos? ¿Qué dejaron los hermanos? Toplion, dejaron el barco. Quiere decir que ese es el complemento directo, o digámoslo así, ese es el acusativo. Entonces por eso es acusativo. Porque al hacerle la pregunta al verbo, usted lo convierte sencillamente, lo identifica como acusativo, como complemento directo de la oración. Bien, dejando al barco, dice, pasamos, dejando el barco, pasamos, y aparece que otra vez. Recuerda que habíamos dicho que hay dos conjunciones que sirven para ordenar la oración. Son para mí como señales de tránsito de la perícopa que hemos escogido, que es una conjunción coordinada copulativa. También tiene la función, bueno, es una conjunción, es una señal de tránsito de todo el texto. Coordinar en la oración es la que hay una función de coordinar toda la oración y también copulativa, porque une esta oración anterior, vamos a marcarla aquí, con esta otra oración. Entonces está funcionando como uniendo, entonces también es copulativa. También, entonces se traduce también, y dice ton patera. Ton patera. Ton patera lo escribimos en el cuadro y lo vamos a buscar en el diccionario. Patera. Patera lo buscamos en el diccionario. Lo tenemos aquí, patera. Dice que es un sustantivo masculino singular acusativo que viene de patir, que se traduce padre. Bien. Entonces, bien, es un sustantivo, en la categoría gramatical, que es variable porque varía. Viene de patir, que se traduce como padre. Entonces tenemos patir y tenemos toda la estructura. Bueno, es un sustantivo masculino, por eso la estructura en celeste masculina. Y luego le agregamos el paradigma de patir. Usted lo puede encontrar en Davis, ¿verdad? Guillermo Davis en el 268. Bueno, aquí yo lo tengo también. Y lo tenemos con las declinaciones respectivas. Y viene acompañado de el artículo, ¿verdad? Que obviamente va a concordar en género, número y caso con el sustantivo, ¿verdad? Concuerdan igual género, número y caso. Ton patera, ¿dónde está este ton patera dentro de eso? Bueno, ton está aquí y patera está aquí. ¿Ve? Al padre, así se traduce porque es masculino singular acusativo. Al padre, luego sigue, pasamos la página, aftón, ¿verdad? Aftón. Si yo busco aftón, es un pronombre personal de aftos. Este es el paradigma. Entonces, escribimos el paradigma aftos para ver dónde está aftón. Y vemos que hay tres. Está en masculino, está en femenino y está en neutro. Bueno, ¿y qué es aftón? Bueno, dependiendo de quién esté hablando. Vamos a ver, ¿de quién está hablando aftón? El padre de ellos. ¿Quiénes son ellos? Recordemos que son los hermanos. Es decir, es este.
Aftón es este sustantivo plural. El padre de ellos. ¿De quiénes? De los hermanos. Entonces los hermanos es masculino. Por lo tanto, Aftón aquí es masculino. ¿Ve? No es femenino ni neutro porque está hablando de los hermanos. El padre de ellos, de los hermanos. Pasamos la página y viene icoloptizan o icoloptizan, ¿verdad? Icoloptizan, vamos a usarlo así, para no complicarnos la existencia. Y lo vamos a buscar en el diccionario. Siempre es importante. Usted lo busca en los diccionarios que usted tenga, los 20 diccionarios que usted tenga. Y yo apenas hago el ejemplo. El ejemplo. Aquí está. Le damos clic. Y aquí dice que es un verbo, aoristo, indicativo, activo, tercera plural. Viene de acoluteo, que es seguir. Entonces vamos a ver, dice que es un verbo, aoristo, indicativo, activo, tercera plural, que viene de acoluteo. Entonces yo busco el paradigma activo de acoluteo, que es seguir. Y la forma icoloutizan, o icoloutizan, está en el aoristo, indicativo, tercera plural. Tiempo aoristo, modo indicativo, tercera plural, me dice el diccionario. Conjugo seguir en aoristo. Yo seguí, tú seguiste, él siguió. Ahora el plural. Nosotros seguimos, vosotros seguisteis, ellos siguieron. Por lo tanto es siguieron. Siguieron, pasamos. Y viene aftó, otro pronombre personal. Aftó es un pronombre personal de aftos, igual, ¿verdad? Igual que el anterior, nada más que ahorita viene otra forma. Entonces viene aftos, lo escribimos acá. Y vamos a ver, aftó, está aquí, está en el masculino y está en el neutro. ¿Qué es? Masculino o neutro. Aftó. Aftó es para él, ¿verdad? Para él. Para él porque es un dativo. Siguieron para él. ¿Quién es él? ¿Quién es para él? Siguieron para él. Siguieron a Jesucristo, ¿verdad? Siguieron para Jesús. Siguieron a Jesús. Jesús, si usted lo busca, Jesús es masculino, es un sustantivo masculino. Por lo tanto, aftó es género masculino. ¿Ve? Porque se refiere a Jesús. Y singular porque está en la columna del singular y dativo está en la fila del dativo. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 4:22. Esperando que haya sido de bendición para su vida. Los espero en el 4:23.